Una carrera matutina que se convirtió en una pesadilla, el caso del asesinato de Aislinn Murphy. Era una mañana fresca de enero en Tullamore, un tranquilo pueblo irlandés donde la rutina solía transcurrir sin sobresaltos. Las calles apenas comenzaban a despertar cuando Aislinn Murphy, una joven profesora de escuela primaria de 23 años, ató sus zapatillas para salir a correr, como solía hacerlo cada día. Amaba la música, enseñaba con pasión, y era una figura querida por su comunidad. Aquella mañana, mientras el sol apenas tocaba el horizonte y el río Gran reflejaba la quietud del cielo, nada parecía fuera de lo normal. Pero en cuestión de minutos, esa calma sería destrozada por un acto de brutalidad que sacudiría no solo a Irlanda, sino al mundo entero. Aislinn eligió un tramo popular del canal, un sendero conocido por su belleza y serenidad. Allí, decenas de personas caminaban, corrían o paseaban a sus perros a diario. Nadie imaginó que ese lugar idílico sería el escenario de un crimen tan atroz. Testigos afirman que todo ocurrió muy rápido. En un instante, los sonidos habituales del campo, el canto de los pájaros, el rumor del agua, fueron interrumpidos por gritos desesperados. Algunos corredores se detuvieron, confundidos. Otros corrieron en dirección al alboroto, encontrándose con una escena desgarradora, una joven herida de gravedad, y un agresor que huía entre los árboles. Lo que siguió fue una cadena de eventos que dejó a toda una nación paralizada. La policía acordonó el área. Las redes sociales explotaron con mensajes de horror, solidaridad y preguntas sin respuestas. ¿Quién querría hacerle daño a Aislinn? ¿Por qué? ¿Cómo podía suceder algo así en un lugar que muchos consideraban seguro? Mientras los investigadores comenzaban a reconstruir los hechos, las pistas eran escasas. Se realizaron varios arrestos, pero ninguno resultó ser el culpable. La tensión crecía. Los medios cubrían cada ángulo, cada declaración, cada rumor. La presión sobre las autoridades era inmensa. La familia de Aislinn, devastada, pidió justicia con dignidad, mientras la comunidad encendía velas y organizaba vigilias silenciosas. La nación, unida por el dolor, exigía respuestas. Días después, un nombre surgió entre las sombras, Józef Puka, un ciudadano de origen eslovaco, cuya presencia en la zona había pasado desapercibida para muchos. Las pruebas forenses, incluyendo muestras de ADN, lo colocaban directamente en la escena del crimen. Fue arrestado y acusado formalmente del asesinato de Aislinn Murphy. El juicio que siguió no solo se centró en las pruebas, sino en el retrato de una sociedad enfrentada a sus propios miedos, la violencia de género, la percepción de seguridad y la justicia para las víctimas. Durante el proceso judicial, surgieron detalles escalofriantes. Puka había atacado a Aislinn sin provocación, con una violencia ciega e inhumana. La defensa intentó sembrar dudas, pero las evidencias eran contundentes. La fiscalía presentó grabaciones, testimonios, análisis de ADN, y finalmente, una confesión. No había lugar a equívocos, la culpa era clara. Sin embargo, lo que mantuvo a todos en vilo no fue solo el desarrollo del juicio, sino el vacío que dejó la ausencia de Aislinn. Una joven con un futuro brillante, una vida dedicada a enseñar, a inspirar, a compartir belleza a través de la música y la educación. Su pérdida fue más que una estadística, fue un golpe a la esperanza. A pesar de la sentencia final y el alivio momentáneo que trajo la justicia, el caso dejó cicatrices profundas. Cambió la manera en que muchos veían su entorno. Cambió las conversaciones en las mesas de las familias, en las aulas, en los medios. ¿Estamos realmente seguros? ¿Cuántas Aislinns más deben perderse para que entendamos la gravedad del problema? ¿Qué podemos hacer, como sociedad, para proteger a los inocentes? El legado de Aislinn, sin embargo, no quedó enterrado. Su historia inspiró campañas nacionales contra la violencia de género, programas de educación en las escuelas y un compromiso colectivo por generar espacios más seguros. Cada nota que alguna vez tocó con su violín ahora resuena como un llamado a la conciencia, un eco de lo que fue y de lo que nunca debería volver a ocurrir. Las comunidades, impulsadas por la conmoción, comenzaron a movilizarse de maneras nunca antes vistas. En pueblos y ciudades de toda Irlanda, y más allá, surgieron marchas, encuentros comunitarios y campañas de concienciación.
Se multiplicaron los actos en memoria de Aisling, no solo como homenaje, sino como una expresión de resistencia ante el miedo. Las mujeres hablaban ahora más alto, ya no susurraban sus temores, exigían cambios reales. Hombres y mujeres, jóvenes y mayores, todos comenzaron a entender que esto no era un caso aislado. Era un espejo oscuro que reflejaba algo profundamente arraigado, algo que no podía seguir siendo ignorado. Las redes sociales, usualmente terreno de distracción y banalidad, se transformaron por momentos en espacios de denuncia, reflexión y apoyo. Se compartían testimonios, experiencias similares, advertencias, llamados a la acción. El nombre de Aisling se convertía en símbolo. No solo de dolor, sino de un despertar colectivo. Sus alumnos escribían cartas, dibujaban flores, hablaban de ella con esa inocencia desarmante que solo los niños conservan. En sus voces había tristeza, pero también orgullo. Habían tenido la suerte de conocerla, aunque fuera por poco tiempo. Mientras tanto, los detalles del caso seguían saliendo a la luz, algunos demasiado crudos para ser completamente comprendidos. La brutalidad del ataque, la premeditación, el intento del agresor de escapar, de mentir, de borrar sus rastros. Cada nuevo dato despertaba indignación. Las audiencias judiciales estaban llenas. Gente que no conocía a Aisling asistía, escuchaba en silencio, lloraba. Y, sobre todo, recordaba. Porque lo que ocurrió esa mañana en Tullamore no era solo el final trágico de una vida, era también una herida en el corazón de un país entero. No faltaron voces que intentaron politizar el caso, utilizarlo como bandera para discursos extremos. Pero la mayoría, la gran mayoría, entendió que esto iba más allá de ideologías. Era un tema de humanidad, de respeto, de dignidad. Había un consenso, algo debía cambiar. No bastaba con endurecer penas o reforzar la vigilancia en los parques. Había que transformar la forma en que se educa, se convive, se piensa en el otro. En las escuelas, maestras y maestros comenzaron a hablar más abiertamente sobre el consentimiento, el respeto, la empatía. Se promovieron talleres para adolescentes, charlas en universidades, campañas en medios de comunicación. La tragedia de Aisling fue el catalizador de un movimiento que, aunque nacido del horror, buscaba construir algo más justo. La música, que había sido parte esencial de su vida, se transformó también en vehículo de homenaje. Conciertos, festivales, composiciones dedicadas a ella llenaron auditorios e iglesias. Su violín, que alguna vez había llenado salones de clase con melodías suaves, ahora era el símbolo de una promesa, no dejar que su memoria se apagara. En su comunidad, se propuso la creación de una fundación con su nombre, dedicada a fomentar la educación musical, el liderazgo femenino y la prevención de la violencia de género. Amigos, familiares, antiguos alumnos y colegas se unieron para llevar a cabo el proyecto. Querían que la energía de Aisling siguiera presente, que no se perdiera entre titulares ni se desvaneciera en el olvido que a menudo sigue a los escándalos mediáticos. Su vida no se definiría por su final, sino por todo lo que significó para quienes la conocieron. Las cartas que llegaban a la familia eran innumerables. Algunas venían de lugares remotos, Australia, Argentina, Japón. Gente que había leído la noticia, que se había sentido tocada por la historia, que quería expresar su solidaridad. Era una red invisible de duelo compartido. Una comunidad global de corazones rotos que no querían permitir que otro caso así se repitiera. En muchas de esas cartas, firmadas por mujeres jóvenes, se repetía una frase: podría haber sido yo. Y sí, ese era el eco más escalofriante. La universalidad del peligro. El hecho de que, para muchas mujeres, salir a correr, caminar de noche, tomar un atajo, aún representa un riesgo. No porque ellas hagan algo mal, sino porque el mundo aún no ha aprendido a protegerlas. Aisling no rompió ninguna regla. Estaba en un lugar público, en plena luz del día, haciendo ejercicio. Su historia se volvió una acusación directa a las estructuras que permiten que algo así ocurra. Las autoridades, empujadas por la presión pública, comenzaron a revisar sus protocolos. Se asignaron fondos para mejorar la iluminación en senderos públicos, se amplió el número de patrullas comunitarias, y se implementaron aplicaciones para alertas de emergencia en tiempo real.
No eran soluciones perfectas, pero eran un comienzo. Un paso hacia un entorno menos hostil, más consciente, más comprometido con la protección de los más vulnerables. En casa, su familia seguía enfrentando el día a día con una dignidad admirable. Su madre hablaba de Aisling como si todavía estuviera en la otra habitación. Su padre cuidaba las flores del jardín que ella solía regar. Su hermana escribía poemas en su honor, palabras que combinaban rabia y ternura, amor y pérdida. Nadie realmente se recupera de algo así, pero ellos decidieron transformar el dolor en acción. No por obligación, sino por amor. Y mientras el tiempo pasaba, algo quedaba claro: Aisling Murphy no sería recordada solo como víctima. Su historia no se reduciría a una página policial. Era una joven brillante, con un corazón enorme y un alma generosa. Lo que ocurrió fue un crimen abominable, sí, pero también una chispa que encendió un fuego de conciencia. Un llamado a despertar. Un nombre que ahora vive en murales, en canciones, en leyes propuestas, en cada mujer que mira hacia atrás cuando camina sola. En cada padre que abraza a su hija antes de que salga, en cada maestro que se pregunta cómo sembrar respeto en las mentes más jóvenes. El legado de Aisling se convertía así en algo más profundo que el recuerdo, era una semilla plantada en el terreno colectivo de una sociedad que, por fin, comenzaba a cuestionarse a sí misma. En los meses que siguieron, mientras el juicio continuaba su curso y los titulares iban cambiando, la familia de Aisling se aferró a los pequeños detalles: la taza que ella usaba cada mañana, sus partituras cuidadosamente ordenadas, la bufanda que aún guardaba su aroma. Eran reliquias de una vida interrumpida, y también anclas para resistir la marea de tristeza que amenazaba con tragarlos. La casa donde había crecido se convirtió en un santuario. Gente de todo el país se acercaba para dejar flores, mensajes, cartas escritas a mano con lágrimas manchando la tinta. La música, que fue su voz, su refugio y su pasión, comenzó a llenar los espacios donde antes solo había silencio. En escuelas de música, niñas tomaban sus instrumentos con más determinación. Inspiradas por la historia de Aisling, entendían que el arte podía ser un acto de resistencia. Que tocar una melodía era también una forma de mantener vivo un espíritu, de desafiar la oscuridad. Un compositor local incluso escribió una pieza instrumental en su honor, una suite melancólica y luminosa al mismo tiempo, que fue interpretada por jóvenes músicos en un concierto que no dejó a nadie indiferente. La historia de Aisling cruzó fronteras y despertó debates en parlamentos, universidades y foros internacionales. ¿Cómo se llega a ese punto, donde una mujer no puede salir a correr sin arriesgar su vida? ¿Qué monstruos alimentamos con indiferencia? Las respuestas no eran fáciles, pero las preguntas eran necesarias. Y eso, en sí, ya era un cambio. Porque durante demasiado tiempo, estos temas se habían tratado con una mezcla de silencio y resignación. Ahora, por fin, había ruido. Un ruido incómodo, sí, pero vital. Los testimonios en el juicio revelaban la frialdad del asesino, la ausencia total de remordimiento. Pero también dejaban ver la fortaleza de quienes, desde el dolor, se alzaban con una dignidad poderosa. La madre de Aisling, al declarar, no titubeó. Su voz tembló, sí, pero no se quebró. Describió a su hija con tanto amor, con tanta precisión, que por momentos el tribunal entero pareció transportarse a una escena doméstica llena de risas y canciones. No era una simple víctima. Era una hija, una hermana, una amiga, una maestra, una artista. Era vida. El veredicto llegó con el peso de una montaña. Culpable. Sentenciado a cadena perpetua. Hubo alivio, sin duda, pero no alegría. Porque nada podría devolver lo perdido. La justicia, en casos como este, no repara, apenas intenta equilibrar lo insoportable. Aún así, representaba un mensaje: la impunidad no tendría lugar. Las palabras del juez fueron firmes, incluso poéticas. Habló de Aisling como una luz robada al mundo, y de la obligación colectiva de proteger esa luz en quienes siguen vivos. Mientras tanto, en Tullamore, el canal donde ocurrió el crimen fue transformado. No borrado, porque borrar sería negar. Pero resignificado.
se colocó una placa conmemorativa, se mejoró la seguridad, y se organizó un evento anual en su honor, una carrera benéfica que une deporte, arte y memoria. Lo que fue escenario de horror, ahora se convertía en un símbolo de esperanza. Familias completas participaban, corredores de todo el país llegaban con camisetas que llevaban impreso su rostro y frases que evocaban su energía. Los niños que alguna vez fueron sus alumnos continuaban con sus vidas, pero algo en ellos había cambiado. Hablaban de Aisling no con tristeza, sino con un respeto sereno. Algunos decían que querían ser maestros, como ella. Otros aprendían violín, como ella. Su recuerdo no era un peso, sino una estrella. En sus pequeñas mentes, Aisling era ya parte de una historia más grande, una historia que los tocaba y que les enseñaba a ser mejores. El sistema educativo comenzó a incorporar, gracias a la presión de organizaciones sociales, nuevas unidades sobre igualdad de género, respeto interpersonal y resolución no violenta de conflictos. El nombre de Aisling aparecía en manuales, en charlas escolares, en carteles que promovían el respeto mutuo. Cada vez que alguien pronunciaba su nombre, no solo invocaba su memoria, sino también una promesa silenciosa: nunca más. Pero la memoria no se sostiene solo con gestos públicos. Está también en lo íntimo. En la voz quebrada de un padre que menciona a su hija en tiempo presente. En la silla vacía durante la cena. En el timbre que ya no suena. La ausencia de Aisling es un agujero en el tejido del mundo de quienes la amaron. Pero es también un impulso. Porque a veces, incluso desde la pérdida más cruel, nace una fuerza imparable. Una fuerza que transforma el miedo en acción, la rabia en conciencia, y la oscuridad en un camino hacia la luz. Así, el nombre de Aisling Murphy sigue flotando en el aire, como una melodía que no termina, como un susurro que no se apaga. Como una nota sostenida que atraviesa el tiempo y el alma, recordándonos que incluso en medio de la tragedia más insondable, hay una verdad que no puede ser silenciada: la vida de una persona buena, entregada, luminosa, puede cambiar el mundo mucho después de que sus pasos se hayan detenido. Aisling Murphy no murió en vano. No fue una cifra más en una estadística sin rostro. Fue una chispa que encendió miles de corazones dormidos. Fue la gota que rompió el muro del silencio. Fue la voz que, aún desde el silencio eterno, sigue hablando con fuerza. Porque mientras haya una mujer que salga a correr con libertad, Aisling estará presente. Mientras una niña se atreva a alzar la voz, tocar un instrumento, caminar con la cabeza en alto, Aisling vivirá en ella. Y mientras la sociedad siga cuestionándose, educando, y defendiendo a los más vulnerables, su legado seguirá creciendo como una semilla que florece una y otra vez. Hay historias que desgarran. Hay historias que enfurecen. Pero hay también historias que nos transforman. Esta es una de ellas. Porque el asesinato de Aisling Murphy no solo nos quitó una vida preciosa, nos obligó a mirarnos al espejo. A revisar nuestras calles, nuestras leyes, nuestras palabras, nuestras omisiones. Nos enseñó que el peligro no siempre se oculta en la oscuridad, y que la lucha por un mundo más justo no tiene horario. No comienza al amanecer ni termina con el anochecer. Es constante. Es nuestra. Y es allí, en ese compromiso diario, donde Aisling se convierte en símbolo eterno. En cada violín afinado por manos jóvenes. En cada aula iluminada por una maestra apasionada. En cada paso que una mujer da sin miedo. En cada conversación incómoda pero necesaria. En cada hombre que decide desaprender lo aprendido y abrazar la empatía. En cada espacio donde se elige la vida por encima de la violencia, la ternura por encima de la brutalidad, el respeto por encima del poder. Aisling amaba la música porque entendía su poder, el de unir, de consolar, de inspirar. Y así como una melodía no muere cuando termina, sino que resuena en quien la escuchó, su vida no se apagó aquel día. Solo cambió de forma. Se volvió eco, presencia, fuerza. Una fuerza invisible pero imparable. Porque la memoria no muere. No cuando está sostenida por tanto amor, por tanta justicia, por tanta verdad. Irlanda lloró, sí. Pero también despertó. Y en ese despertar, se dibujó una nueva promesa, una nueva forma de mirar el mundo.
No con ingenuidad, sino con determinación. No con miedo, sino con valor. Porque ya no basta con recordar. Hay que actuar. Ya no basta con sentir lástima. Hay que transformar. Y esa transformación comienza en lo más pequeño, en la manera en que hablamos, en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo respondemos cuando alguien dice, tengo miedo. Aisling no eligió ser un símbolo. No pidió ser mártir. Quería vivir. Enseñar. Amar. Correr libremente junto al canal, con el viento en el rostro y la música en el alma. Le arrebataron eso, sí. Pero no lograron silenciarla. Porque hoy, su nombre está en la boca de millones. Su imagen en los corazones de quienes no la conocieron, pero la sienten cercana. Y su historia es contada no solo como advertencia, sino como llamada a la acción, como testamento de que nunca es tarde para cambiar. Y cuando el mundo parezca demasiado frío, demasiado injusto, demasiado peligroso, que recordemos a Aisling. No solo por lo que le hicieron, sino por todo lo que fue. Y que su historia nos empuje a proteger la vida, a cuidar los sueños de quienes nos rodean, a construir calles donde correr no sea un riesgo, sino un derecho. Hay nombres que se olvidan, y otros que se vuelven eternos. Aisling Murphy es uno de estos últimos. Porque su luz no se extinguió, se multiplicó. Su voz no fue silenciada, se amplificó. Y su vida, aunque corta, fue tan intensa, tan generosa, tan profundamente bella, que sigue tocando almas como una sinfonía que nunca termina. Así que no bajemos la voz. No cerremos los ojos. No permitamos que su historia quede enterrada bajo el polvo del olvido. Que Aisling Murphy viva en cada paso que damos hacia un mundo más seguro, más compasivo, más justo. Un mundo donde, algún día, ninguna mujer tenga que mirar hacia atrás. Un mundo donde el miedo no sea compañero, y la libertad no sea privilegio, sino derecho. Y cuando el viento sople en los senderos, y alguien escuche, muy suavemente, el eco de una melodía sin instrumento, sabrán que Aisling sigue allí. No como sombra, sino como luz. No como lamento, sino como promesa. Una promesa que vive en cada uno de nosotros.